Hoy, en 678, Bielsa, el fútbol y el exitismo. Estoy decepcionado, lo afirmó Marcelo Fracaso Bielsa. Madrid. Bielsa es un mentiroso, vende humo. Fíjese lo que es el manual del fracasado, ¿no? Los momentos de mi vida en los que yo he crecido tienen que ver con los fracasos. ¿Te gustó el manual del fracasado? Es sensacional. Vos sabés que eso que dice Bielsa es muy cristiano. O sea, si vos lees San Agustín, está en San Agustín esto, que el éxito es un gran impostor. Bueno, viejo, pero a ver, eso es de mediocre, de fracasado. Vos lo que, en toda tu vida, en toda tarea, vos tenés que ganar, ¿sí o no? No. No, ok. Qué notable el hecho de seguir abonando sobre el exitismo, ¿no? Cuando en realidad... Era una final. Estaban los dos en la final, ¿eh? Sí, por eso digo, como si llegar a una final fuera una estupidez o fuera un fracaso. Además, tildar de fracasado. Qué desatino. Increíble pero real. Los medios hegemónicos protegen a los patoteros ruralistas. En un hecho de violencia antidemocrático liderado por Hugo Violcati y con el acompañamiento del dirigente sindical Momo Venegas, rompieron puertas, quisieron entrar para interrumpir la sesión. El sector del campo ha derribado una de las rejas. ¡Argentina! ¡Argentina! Esto va a ser peor que la 125. ¿Pero usted estaba calmando los ánimos o animándolos? No, calmando los ánimos. ¡Argentina! ¡Argentina! Esto va a ser peor que la 125. Otro papelón de Macri. Yo creo que la ciudad se tiene que hacer cargo de los subtes, no me cabe la menor duda. A mí tampoco me cabe la menor duda. Yo creo que para completar el cuadro habría que en ese caso retrotraer la tarifa que fue aumentada por ustedes. Por supuesto, nosotros le hemos dicho, señores, se acabó el acta convenio, este acta de trabajo en conjunto, vuelva a la tarifa en el lugar que estaba, por eso no le conviene, porque tiene que poner más subsidios, entonces deja la tarifa como está. Pero ¿y por qué no saca entonces usted un decreto mañana diciendo la tarifa que yo aumenté vuelve a 1,10? Porque es una potestad de ellos. Lo cambio de tema. Ahora la cosa es responsabilidad de ellos y que se hagan cargo. La verdad que es bastante insólito porque quien aumentó la tarifa de 1,10 a 2,50 fue el propio Mauricio Macri. Y ahora dice, bueno, hay que bajarla, pero que la baje otro. Pero es parte de este sainete de no asumir la responsabilidad de manejar el subte que está enteramente en la ciudad de Buenos Aires. La aplicación de la ley de medios y la hipocresía de Mañeto. ¿Cómo analizás vos la compra que hizo Cristóbal López, un empresario ligado al kirchnerismo, de lo que se denomina el Grupo Haddad? Bueno, esa compra tiene que ver con la aplicación del 161. El Grupo Haddad tenía más licencias de las que corresponde en un área de cobertura. Era muy llamativo leer en Clarín, por ejemplo, las notas de críticas a la compra de Cristóbal López por parte de la compra del Grupo Haddad, diciendo no cumple la ley de servicios de comunicación audiovisual. Cumple la ley. La venta es porque hay transgresión a ese artículo. Clarín tendría que también hacer lo mismo que el señor Haddad, presentarse a transferir sus medios en un plazo razonable. ¿Y vos lo ves a Mañeto haciendo algo semejante? No. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par, para vivir, respirar y ser feliz. Necesario es para mí empaparme de tu voz. Oraré cuando el día llegue al fin y en la luna me verás escribiendo esta canción. Otro día de queribles notis. Un desopilante esbaraglia en duro de domar. Un gusto tenerte acá en nuestro programa. Bueno, al fin. No las chicas como miran, ya la compañera Mengolín. Y porque es verdad, la mirada de usted. Siempre hace lo mismo. ¿Y uno qué cara tiene que poner ahora? Claro, tenemos que mirar para otro lado. Es verdad que cuando eras chico, eras el animador de las reuniones familiares y te sabías de memoria las coreografías de Rafael Acarrá. ¿Verdadero o falso? ¡Explota, me explota! Sí, es cierto, es verdad. Decía, explota. Me explota. Era solo eso. ¿Qué edad tenías cuando todo esto sucedía? Porque es 11 por ahí. Grandecito ya. Bueno. ¿Sí?
No te estoy jugando, nada más que estoy diciendo algo. Esto es en venganza porque me estabas mirando antes. Estoy tratando de contrarrestar todo. Ah, está bien. Lindo mimo de Boyolmi. ¿Cómo ves el programa 678, por ejemplo? Que existe un programa como 678 me parece muy bien porque está circunscripto a esa hora, en ese horario, en ese canal, que es el canal oficial, en donde se escucha esa voz oficial, con gente inteligente, con gente preparada y con otra gente que defiende pensamientos, porque hay que defenderlos a nivel de difusión. Porque, bueno, está toda la prensa muy en contra también. Entonces me parece que es muy razonable. 3. El Kun. Agüero. Vamos, Kun, una. Balotelli. Balotelli. Agüero. Agüero. Kun Agüero, Manchester City campeón, milagro para el City. Canta, falta mía, 678. Un programa que deschaba los trucos de la usina hegemónica. Dale, barrilete, jugá. No sé qué te dijo, no sé, quiere, te tiro el 6, 7, el 8, 6, 7, el 8, lo que quieras, tomá. ¿Qué 8, bobo? Estamos jugando al truco. Contemplar de tus ojos en color, de tus labios la humedad, de tu luz el resplandor. Al pensar que estaré de frente a ti, apagando mi ansiedad, voy cantando esta canción que dice: por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz, en el desierto de mi corazón, por encontrarte una vez más, abro el cielo de par en par. Por una gota de tu voz. Muy buenas noches, aquí estamos una vez más en 678, la dosis del domingo, junto con los ravioles recalentados o lo que a ustedes les parezca. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Con ganas de ganar después de que uno lo vea a Eduardo Feynman tan exitista que uno le dan ganas de triunfar. No, al revés. Fracasar. Entonces por ahí hay que fracasar en la vida. Bueno, hoy nos visita el señor Julián Domínguez, es el presidente de la Cámara de Diputados. Gracias. Ha sido nuestro ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería, ¿era? Así es. Todo eso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Contento después del gol del Kun hoy y que empató Boca, salvamos el día. salvó el fin de semana. Bueno, muy bienvenido. Y tenemos una estrella nueva en la televisión argentina, el señor Tomás Lukin, que es periodista de Página 12. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias. ¿Tranquilo? Manejándola. ¿El pulso? No, tengo mal pulso. Está tranquilo igual, estás mejor que yo. Bueno, vamos al primero de los informes, la violencia de las barras ruralistas y el apoyo de la hegemonía de la otra barra, de los medios. Vamos. La violencia de los barra bravas ruralistas. Clarín y La Nación, a favor de los violentos. Y así es, Clarín y La Nación se pusieron del lado de los acaudalados patoteros. Pero antes de analizar esa cuestión, hagamos un repaso de lo que ocurrió el jueves en la legislatura bonaerense. Una institución democrática, la legislatura de la provincia de Buenos Aires, estaba debatiendo una reforma tributaria aprobada por el Senado de la legislatura bonaerense. Después iba a ser tratada por diputados y en un hecho de violencia antidemocrático liderado por Hugo Biolcati, titular de la Sociedad Rural Argentina, acompañado por el resto de los integrantes de la mesa de enlace y con el acompañamiento del dirigente sindical Momo Venegas, rompieron puertas, quisieron entrar para interrumpir la sesión. Ahí podemos observar cómo empiezan los empujones, guarda. Sectores de seguridad lo podemos observar claramente, tratando de frenar a los integrantes del agro.
Hay golpes con los paraguas, las cañas que han llegado hasta este lugar. Recordamos que para ingresar a este sector, el sector del campo ha derribado una de las rejas. Momentos de tensión, forcejeos, insultos y destrozos en el mobiliario del Senado bonaerense tuvieron lugar cuando decenas de ruralistas llegaron a la legislatura para rechazar un incremento en el impuesto inmobiliario rural. El objetivo era presionar a los senadores cuando se trataba el proyecto en el recinto, y los disturbios se produjeron cuando varios de los productores quisieron ingresar por la fuerza para escuchar la sesión. La convocatoria agropecuaria estuvo impulsada por la entidad Carvap, pero recibió el apoyo nacional de la sociedad rural. Estamos ante una situación en la provincia que esto va a ser peor que la 125. Obvio. Por eso estamos acá. Lo que hemos explicado, lo que hemos comentado, lo que hemos estudiado estos días, tienen que saberlo dolorosamente y hacerlo saber. Si esta ley se sanciona, las consecuencias para el productor van a ser terribles. Un sector de la dirigencia rural se mostró en contra de los métodos de protesta y reclamó que no se entorpezca la sesión de los senadores. Porque si no así estamos haciendo lo que criticamos todos los días. Lo mismo estamos haciendo. Entonces, si algún dirigente se quiere hacer responsable de que usted sea carne de cañón, que se haga responsable. Yo, no, de ninguna manera. Dejemos que sesionen, mandemos la dirigencia a la Cámara y nosotros esperamos acá afuera en este patio. Y terminó la historia. Vamos a estar toda la tarde, nos vamos a ir a la noche, aburridos, con alguno cagado a palo y sin ninguna solución. Lograron interrumpir la sesión de diputados, o sea, un hecho antidemocrático y de violencia impactante por parte de los representantes de los dueños de campo de la provincia de Buenos Aires. Hugo Violcati, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Magdalena? Buen día. Bueno, ¿usted estaba calmando los ánimos o animándolos? No, calmando los ánimos por momentos, cuando el ambiente se caldeaba, por momentos algunos de nosotros bajábamos de los despachos de los diputados y calmábamos a la gente en lo posible, que estaba irritada, llovía, estaban afuera, pretendían entrar. Acá no se ve a un Violcati intentando calmar los ánimos, sino todo lo contrario. ¿Usted estaba calmando los ánimos o animándolos? No, calmando los ánimos. Estamos ante una situación en la provincia que esto va a ser peor que la 125. Obvio. ¿Usted estaba calmando los ánimos o animándolos? No, calmando los ánimos. Vayamos a lo prometido al principio y veamos cómo otra vez el Grupo Clarín y La Nación, que tienen negocios en el ámbito agropecuario, se pusieron del lado de los violentos de un sector del campo, igual que en la 125. Clarín dice, ruralistas y la cámpora a los golpes. Ya acá desaparece un poco el protagonismo de los ruralistas y en realidad se trata de una pelea de dos facciones. Sí. En este caso, ruralistas y la cámpora. Ese fue en la legislatura bonaerense mientras el Senado votaba una fuerte suba en el inmobiliario rural. Esto es bastante relativo, digamos, el 60% del inmobiliario rural no se toca, solo el 40%, y se trata de que las tierras de las zonas más ricas paguen un poco más de las zonas más pobres. ¿Y el de la Nación? En el interior, y la Nación, violento también, con el mismo sentido, igual que Clarín, porque me parece que hubieran titulado los dos en tándem. Sí, como si alguien les hubiera dicho que pongan exactamente lo mismo, los dos dicen lo mismo. Esta es la página donde edita toda la información que tiene que ver con esto. Sí. Fíjate, incidentes entre ruralistas y la cámpora. Fíjate los subtítulos, muy curioso. Este subtítulo, por ejemplo, subas exorbitantes. Como justificando que los ruralistas hayan entrado. Fíjate las dos columnas. Bolsillos secos tras la sequía. Como tienen bolsillos secos los ruralistas, se justifica que vayan a la trompada atrás de la legislatura. Para el año que viene se esperan 55 millones de toneladas de soja. Récord. No, precio récord aparte. Veamos cómo TN, para construir su relato hegemónico, legitima la información con declaraciones del sector agresor. Ruralistas versus la cámpora, productores denunciaron que un grupo de militantes los atacó cuando se manifestaban contra la reforma impositiva frente a la legislatura bonaerense. Ruralistas versus la cámpora, productores denunciaron... Ruralistas versus la cámpora. El vicepresidente de la Confederación Rural Argentina confirmó que hubo golpes y botellazos. Productores denunciaron
denunciaron. El presidente de la Confederación Rural Argentina confirmó que hubo golpes y botellazos. Batalla campal ayer en la legislatura fue entre grupos ruralistas y sectores de la cámpora, sectores de choque. El monopolio siempre se mostró horrorizado con el accionar de las barra bravas. Bueno, y el fútbol realmente es muy lindo, los goles, el deporte, pero lamentablemente está el tema de los barras. Tema barras, un tema que parece que no tiene fronteras. Otra vez, barras bravas que meten miedo. Pero cuando los que actúan así son socios de ellos, lisa y llanamente los defienden. Ruralistas versus la cámpora, productores denunciaron que un grupo de militantes los atacó cuando se manifestaban contra la reforma impositiva. Lamentablemente está el tema de los barras. Tema barras, un tema que parece que no tiene fronteras. Otra vez, barras bravas que meten miedo. Obviamente Violcati y los medios que defienden a los terratenientes agropecuarios utilizan la misma terminología. Piense que este impuestazo tremendo es el más grande de décadas. Llegaron a los palcos del Senado y desde allí insultaron y abucharon al Frente para la Victoria, que votó por mayoría simple el impuestazo. En senadores fue aprobada este proyecto de ley que impone un impuestazo. Diario La Nación. Frente para la Victoria, que votó con mayoría simple el impuestazo. Pero seguro que con ese dinero vamos a dejar de pagar a nuestros proveedores, al taller mecánico, a la panadería y al escribano. Y los pueblos van a languidecer. Vamos a volver a ver lo que vimos en la 125. La aprobación del aumento en los impuestos a quienes pagaban muy poco contó con el consenso de un sector de la oposición provincial, quien a cambio de apoyar esta medida, le pidió al oficialismo un informe sobre los gastos en pauta oficial del gobierno de la provincia. El Frente para la Victoria bonaerense estuvo de acuerdo con el pedido opositor, pero un sector del ciolismo se crispó y embistió contra Mariotto. Como ocurrió ayer en el Senado, que con gran responsabilidad institucional nuestro bloque del Frente para la Victoria consiguió los 2/3 para aprobar la ley que nuestro gobernador nos envió y que necesita la provincia de Buenos Aires para no desfinanciarse. Por eso los que hablan de palos en la rueda, le estamos diciendo que cambió la historia a partir del 2003, que hay discusión política honesta entre compañeros. Cristina Álvarez Rodríguez es ministra de Gobierno en la provincia de Buenos Aires. Insisto, que oficialista de una manera inédita vote un pedido de informe que es una herramienta de la oposición. ¿Me puede contar acerca de eso? ¿Cómo es el bloque oficialista contra el gobernador? Y sí, la verdad que no es muy frecuente. ¿Usted cree que pretenden desestabilizar al gobernador? No, yo no creo que quieran desestabilizar. Lo que sí siento es que ponen palos en la rueda. Y que la oposición se sentó a dar quórum porque hubo acuerdos políticos, no de otro tipo. Y los acuerdos políticos es, nosotros nos vamos a sentar a dar quórum y a decir que estamos en contra de estas medidas económicas, pero vamos a ayudar con el quórum. Pero sí le pedimos al bloque oficialista que también acepte discutir el pedido de informe sobre publicidad oficial. Y nos pareció muy honesto, porque no hay nada que ocultar. Y un pedido de informe se lo pide a un intendente, se lo pide a un gobernador, es una cosa menor. No es palo en la rueda. Palo en la rueda nos pusieron los ruralistas, que nos fajaron a todos los compañeros adentro rompiendo los portones y queriendo irrumpir en el Senado con mucha violencia a la que ellos están acostumbrados, con un barra brava como Violcati a la cabeza. Nadie nos llamó para preguntar cómo estaban los compañeros heridos. Así que no hablen de palos en la rueda. Sigamos. Los que cobran fortunas y no quieren pagar prácticamente nada, esgrimen un flojo argumento victimizante. ¿Cuánto aumentó, digamos, el valor de la tierra en los últimos años? Bueno, es difícil de decir. Las valorizaciones se podrían ajustar, pero no en un 1000%, han subido un 1000%. 1000% que es la propuesta de que la reforma Más que propuesta, sí, es el proyecto de ley que tiene media sanción. ¿Hasta 1000 o 1000? Porque depende del caso, ¿no? No, 1000 es prácticamente el promedio. Piense que este impuestazo tremendo es el más grande de décadas. Página 12 por Tomás Luquín. En promedio los aumentos serán del 40%, pero en algunos será significativamente mayor. Carvab, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, estimó que podría superar 700%, porque se trata de terratenientes que pagaban sumas irrisorias. Las valorizaciones se podrían ajustar, pero no en un 1000%. Piense que este impuestazo tremendo es el más grande de décadas. Se trata de terratenientes que pagaban sumas irrisorias.
El precio de las propiedades, o sea, el precio de las tierras en las provincias de Buenos Aires, desde el 2002 a la fecha ha aumentado de una forma extraordinaria. Los valores en dólares de la hectárea en la zona más rica de la Pampa Húmeda en la provincia de Buenos Aires está entre 15.000, 16.000, 17.000 dólares la hectárea. Han multiplicado casi por 10 el valor en dólares de las tierras en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasó en los últimos 20 años con el impuesto inmobiliario que se tiene que aplicar sobre esas tierras? No tuvo ninguna actualización, cero. Pagan monedas. Los dueños de los campos más rentables y productivos de la Argentina pagaron por año promedio, por hectárea, 22,30 centavos de pesos. No estoy hablando de dólares. O sea, nada. Y se quejan porque quieren que se pague un poquito más. Bien, diputado Domínguez. ¿Es como la 125 o qué es? No, me parece que es algo que la provincia no lo había hecho, que había dado marcha atrás en un momento cuando se planteó una revaluación fiscal. Yo te doy un dato simple de Chacabuco. $1.000 valía la hectárea hace 10 años, hoy vale 15, 16, 20, 21, el precio que el comprador quiera fijar y que el vendedor disponga. Me parece que es correcto esta actualización del valor fiscal, tiene un impacto. Hay un reclamo, hay que hacer quizás algunas consideraciones haya que hacer. Por ejemplo, hay una zona de la provincia de Buenos Aires, el sudoeste de la provincia, que es una zona que ha sufrido sequía, que no tiene la rentabilidad de otra zona, pero lo prevé la misma composición tributaria. Y precisamente desde el Ejecutivo Provincial, el Ministro de Asuntos Agrarios, esta situación la conoce y tomarán los instrumentos necesarios para distinguir la situación de aquellos productores que no tengan la misma situación de los productores que más rentabilidad han tenido. Pero es legítimo, es absolutamente realista y además el Estado tiene que garantizar el interés general, el bien común, y la potestad del gobernador y de la legislatura de tocar impuestos necesarios para el equilibrio del gobierno general es una facultad propia. Me parece absolutamente inapropiado. Este tipo de conducta no contribuye al diálogo, este tipo de conducta lo que hace es potencializar una situación de conflicto, además absolutamente descontextualizada. No sé qué tiene que ver con la cámpora esto. Es un absurdo, la verdad que es un absurdo. Iban a protestar porque no querían que el Parlamento sesione. Sí. Y esto, digamos, es la conducta más antipática en términos institucionales. ¿Cómo ve esta cuestión, eso que pasó entre Mariotto? Bueno, Scioli no se expresó exactamente con el tema hacia Mariotto, ¿no? Pero hubo algunas problemitas. A ver, la asunción de Néstor Kirchner cambió el paradigma de la política. Néstor Kirchner planteó que gestionar es transformar la realidad. Por eso la razón de ser por la pelea por la conducción del Estado. Lo otro es la administración del orden establecido. Todo lo que atente contra la capacidad de gestionar, de liderar la capacidad de transformación de la realidad, atenta contra la política. Entonces, a mí me parece que la Argentina está viviendo un momento histórico con un liderazgo extraordinario de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estábamos pensando, en 6, 7 meses hemos sacado leyes extraordinarias, ley de tierra, la modificación de la Carta Orgánica de Banco Central, YPF, la declaración de Ushuaia, muerte digna, todas las normas que hemos sacado en todo este tiempo. Y por otro lado me parece que no es tiempo de discutir cosas menores, como tampoco me parece que es tiempo de candidatura. El problema que tenemos los bonaerenses es que la provincia de Buenos Aires termina siendo un trampolín para actitudes individuales. Nosotros lo que necesitamos en Buenos Aires es construir un gobierno permanente todo el tiempo, porque este es un tiempo de gobierno, no un trampolín de ambiciones individuales. La política desde Néstor para acá se convirtió en un proceso colectivo, cambió el paradigma. Antes el paradigma era yo individualmente quiero ser, porque me autopromociono. Hoy la construcción es colectiva, conduce la presidenta que tiene la legitimidad popular y nosotros debemos acompañar ese proceso. ¿Scioli no debería estar con ganas de ser presidente?
no es si debería o no debería, me parece que los procesos son colectivos. Creo que hay muchos temas para gobernar en la provincia de Buenos Aires que requieren de nuestro gobernador, junto con los intendentes, liderar la resolución de los problemas. Tenemos problemas de basura, tenemos problemas del agua, tenemos problemas de financiamiento de los municipios, tenemos problemas de contratos de la basura que generan dificultades a los intendentes del conurbano. Y esto requiere que el gobernador esté con las mejores energías puestas al servicio de liderar las soluciones, una concertación metropolitana que permita resolver temas estructurales. Yo creo que no es tiempo de gestionar, se nos va a medir por los resultados. Me parece que la sociedad espera que los dirigentes no estemos preocupados en los destinos individuales, que los dirigentes estemos con toda nuestra energía puesta en la resolución de los problemas estructurales de la provincia. Los tiempos en el peronismo lo marca quien conduce, y quien conduce es la presidenta. Por eso me parece que no es tiempo ni es la oportunidad, y creo que no nos hace bien al conjunto de los dirigentes hablar de otra cosa que no sea la resolución de los problemas del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Tomás, hoy cubriste en página 12 toda esta cuestión de quiénes estaban, qué fue lo que pasó. Contá un poquito lo que no apareció, lo que no se vio en el informe y que vos contás en la nota. ¿Qué es lo que introduce esta reforma? Es solamente, bueno, nada más y nada menos, la revaluación del valor fiscal de las tierras, que estaban congelados hace 15 años. La provincia necesita financiamiento y impulsó una reforma tributaria que, entre otras cosas, incluye esto, el revalúo del valor fiscal de las tierras. Esas tierras estaban como lo que vimos que valían hace 15 años. Esas tierras estaban congeladas hace 15 años como parte de las alianzas de los distintos gobiernos para tener el apoyo de los sectores interesados. Exactamente. Ahora, ¿qué generó eso? Que en lugares donde, como Julián dice, la hectárea vale $10.000, el precio, o sea, el valor que se usa para determinar cuánto va a pagar de impuesto ese propietario de la tierra, vale menos de $300 la hectárea. Ajá. ¿Se entiende? O sea, en el mercado se vende por lo que quiera pagar el interesados. Esa tierra fiscalmente tiene un valor de $300 nada más. Sí. Y es por ese valor por el que pagan el impuesto. Se dan situaciones inverosímiles, tengo acá anotadas un par. El dueño de un campo de 176 hectáreas en Madariaga, en el sudeste de la provincia, si no me equivoco, donde la soja está desplazando la tradicional actividad ganadera, y esa tierra vale más o menos 2,5 millones de pesos, el dueño de ese campo paga 1.800 pesos de impuesto inmobiliario rural al año. En la provincia, el dueño de un Renault Sandero último modelo, de 2010, 2011, paga 2.700. Un colega, se entiende, ¿no? O sea, de patente, paga de patentes, perdón. La patente de un auto mediano, tranqui, barato. Exacto. Paga el doble prácticamente. Otro ejemplo. 30 hectáreas en San Andrés de Giles o 60 en Navarro pagan 1.500 pesos de impuesto inmobiliario rural por año. Un colega del diario tiene un Ford Fiesta 2006, paga lo mismo. ¿Qué es lo que hace la reforma? La reforma, al subir el valor fiscal de las tierras, tiende a equiparar, ni siquiera es que se va a ser una barbaridad, tiende a equiparar lo que paga el dueño del Renault Sandero por patentes con lo que paga el propietario de 176 hectáreas en General Madariaga. Eso es lo que hace. En algunos casos, en promedio el aumento es del 40%, aseguran en la provincia. En algunos casos son mayores, en algunos casos menores, pero por ejemplo, en Rojas, que es un aumento grande, ponele, pero es una de las zonas más rentables, ¿no? Sí. Es una de las zonas más rentables y más productivas del país, está en el corazón de la zona núcleo. ¿Rojas es para Santa Fe? No, está al lado de Chacabuco, por la ruta 7 a 50 kilómetros. Okay. Está entre Chacabuco, Pergamino, Salto. Bueno, un campo grande en Rojas, las inequidades que generó, las distorsiones que se generaron alrededor de este impuesto inmobiliario rural, hace que un campo en esa zona, que es la más rentable del país, pague lo mismo que un campo en la zona de presión del Salado en Dolores. O que en Necochea se pague lo mismo por un campo, pague la misma cantidad de impuesto el dueño de ese campo en Necochea, donde es pura piedra y es poco productiva, pague lo mismo que un campo en 9 de julio, pagan lo mismo por hectárea. Bueno,
nosotros, los del interior, y en particular los productores, somos protestones y llorones, decimos, ¿no? Por naturaleza, es la idiosincrasia. ¿Qué es lo que está cuestionado? Lo que está cuestionado es la actitud de invasión a la legislatura e impedir que sesione. Eso está cuestionado. Está bien que se protesten. El principal reclamo es porque esto impacta sobre los bienes personales, en la declaración de bienes personales. Al aumentarse el valor fiscal, le aumentan la declaración de bienes personales. Pero esto había que hacerlo en algún momento. En realidad había una postergación de la decisión del Poder Ejecutivo que hace 3 o 4 años, yo vuelvo a repetir, hubo un intento de aumentar los impuestos y no se había hecho. Claro. Bueno, precisamente ahí es cuando veíamos en el informe cómo bajaba TN esta información que decía productores denuncian, de modo tal que la fuente de esa noticia eran los productores y decían, se manifestaban contra la reforma impositiva. No era que se manifestaban, como decía Domínguez, no era que se estaban manifestando, porque manifestarse puede cualquiera, manifestarse cuando quiera y donde sea. El problema era que querían impedir la sesión. Es una noticia de una naturaleza completamente distinta. Tomás, sí. O sea, los muchachos van a pasar de pagar 47, en promedio 47 pesos por hectárea a 67. Y además se agrega cierta progresividad en el impuesto. O sea, quienes más tienen pagan más, y en los sectores de quienes más tierra tienen pagan más, y en los sectores de más rentabilidad se paga más. Pero eso no pone ni cerca pone en riesgo la rentabilidad, ni los ingresos, ni pagarle el pan al panadero, ni y no es un aumento del 1000%, como decía Biolcati, promedio. No, en realidad no, el aumento en promedio es el 40%, pero más importante que sea el 40% es que en el 62% de los casos va a bajar o se mantiene el impuesto. Como dice Julián, lo más importante de la reforma es que hay un revalúo fiscal de la tierra. Y con eso van a tener que pasar a pagar bienes personales y ganancia mínima presunta. Que es lo que les preocupa, quedar en exposición frente al Estado, demostrar lo que realmente tienen. Inclusive la reforma se podría criticar porque se queda corta, digamos, porque aumenta el valor fiscal y termina siendo más o menos 50% de lo que valdría en el mercado esa tierra ahora. Pasa de no valer nada, de tener un valor fiscal efímero, a tener un valor que es 50% de lo que hoy valdría en el mercado. Pero el impuesto se paga solo por la mitad de ese valor. ¿Se entiende? Más o menos. Si el campo vale $1 millón y la evaluación fiscal es de $500.000, vas a pagar impuestos, o tu base imponible, la base a partir de la cual se calcula el impuesto, es $250.000. Sobre esos $250.000 se paga el 1%. Entonces, no es que es uno dice es confiscatorio esto. No, yo le reclamaría al gobierno de la provincia de que por qué lo hizo así. Bueno, ya te das cuenta por qué lo hizo así. Hacen como se puede y se va avanzando. Digamos, después, cuando están los cambios, se va a seguir, supongo, y que se puede seguir avanzando, subiendo más la alícuota o demás. Un dato más. Sí. En la historia, la última vez que se hizo un revalúo fiscal importante fue en el 54, con el primer catastro de tierras. Y en el 73, cuando se introdujo el impuesto a las ganancias, las dos personas, ahí se hizo un cambio para empezar a gravar la renta de la tierra. Las dos personas que se dedicaron del INTA, los dos técnicos del INTA que se dedicaron a hacer eso, avanzaron, llegaron hasta hacer Buenos Aires y Santa Fe, y en el 76, después del golpe, Martínez II manda a incinerar todo eso y desaparecen estos dos ingenieros agrónomos que avanzaron en el trabajo del revalúo fiscal en la provincia. Esta es una historia que cuenta Salvador Trever, un tributarista cordobés muy prestigioso, y es impresionante, digamos. Habla del poder, o sea, si ya nos quedó claro en la 120, con las retenciones móviles, hoy más claro todavía. Sí, claro. Julián, ¿nunca pagó entonces el campo? ¿Nunca pagó impuestos? No, a ver. O por lo menos pagó siempre mucho menos que cualquier otra. Vamos a poner en valor, es lo que no hizo el Estado. En realidad, esto tendría que haber hecho ante el Estado. Esta es una mora de la potestad tributaria que el Estado tenía y que no usó, y que forma parte de la necesidad de tener un programa de financiamiento de la propia provincia de Buenos Aires. Buenos Aires debe construir un programa que la haga financiable. Entonces, estos son instrumentos que se están tomando tarde, pero se están tomando. Y esta es la capacidad que tiene la política para reasignar adecuadamente los recursos y afectar a los sectores que tienen posibilidad de contribuir a garantizar las demandas que la provincia de Buenos Aires tiene. Bien, vamos a cambiar de tema y nos vamos a un informe que tiene que ver con la obsesión de Mañeto, el regreso de Cavallo. Lo vemos. La obsesión de Mañeto y el regreso de Cavallo. Hace unos días, un genial profesor Romero deschavaba un nuevo ejemplo sobre la obsesión clarinista del momento.
Fíjate lo que hicieron, este es replay de la contratapa de Clarín. Sí, en el suplemento de espectáculo. El pobre porvenir de fútbol. Fútbol era el de antes, hoy a la pelota se lo confunde con los concheros, las plumas y los cuernos. Si no, pregunta de hinchada del porvenir. Minutos antes de que el equipo saliera a la cancha, Luis Ventura, su DT, hizo un móvil del campo de juego. El tema, las trompadas entre Vudú y Valenzuela. Vudú y Valenzuela. Era Lustó, no era Vudú. Ellos están tan obsesionados con el tema que ponen Vudú. Y respecto de obsesiones del grupo opositor con ministros de Economía del kirchnerismo, debe recordarse el festejo de Santo y Santi el día de la renuncia de Lustó en pleno lockout agromediático. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Telenoche. Buenas noches, Santo. Buenas noches para todos. Los títulos de Telenoche. Los 137 días de Lustó. Fue el primer... Los 137 días de Lustó. Fue el primer... Los 137 días de Lustó. Vaya festejo, como si hubieran ganado algo. Una década atrás, en tiempos de la Argentina del 53% de pobreza, el comportamiento del monopolio en relación con el ministro de Economía era diametralmente opuesto. Esto fue la etapa de Clarín del recorte jubilatorio. No, había mucha bronca. No. De la Rúa, el recorte es la única salida y no es negociable. De la Rúa, el presidente. Doy la vida por esta pelea. Coraje del presidente, la fuerza del presidente. Claro. Así se relataba la realidad argentina. Cuando usted lo llama a Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad? Sí, con claro. orden o no, no claro lo sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Precisamente en estos días, los medios dominantes, quizás ante lo alicaído que anda Macri, patrocinan el regreso de Cavallo a la palestra. Diario La Nación. Cavallo. Me planteo la posibilidad de volver a la política. Diario Clarín. Cavallo analiza volver a la política. Doctor Cavallo, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Mariano? Muy bien. Bueno, usted nunca ha dejado de sorprenderme, ¿no? Aquí estamos entonces con Domingo Cavallo. ¿Te ha planteado usted personalmente la posibilidad de volver a la política o eso ya lo ha desechado definitivamente? No, me la estoy planteando la posibilidad de volver. Bien vale finalizar con aquella lograda vinculación de archivos que reúne a un no tan metafórico Serú Girán en 1980, la publicidad de la dictadura en contra de la industria nacional, Cavallo proponiendo la solución para Grecia y una gran escena de 9 reinas. Bueno, este tema es una bravía defensa de la industria nacional y se llama José Mercado. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. José Mercado compra todo importado. Lleve a colores síndrome de Miami. Alfombras persas, muñequitas de goma. Olor a Francia y los digitales. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. José es licenciado en economía. Pasa la vida comprando porquerías. Crunchy. Elaborado en Grecia. Este país se va a la mierda. Doctor Cavallo, la crisis griega, ¿cuál es el origen de esta crisis a su juicio? El exceso de gasto. Ahora, por lo tanto, lo que tienen que hacer es un ajuste. Lo que tienen que hacer es un ajuste. A ver. Se enojó Domingo de verlo. No. A ver, estaba pensando, ¿cuál es uno de los problemas que hemos tenido durante años? Durante años se confundió pueblo con opinión pública. Y este fue el problema de la Argentina, de la Rúa lo dice claramente. Los diarios, lo que ha hecho Néstor Kirchner y Cristina es interpretar la voluntad del pueblo sin mediación. ¿Y qué es lo que hacen los medios, o algunos medios en particular?
publican la opinión y dice, este es el sentido común de los intereses a los cuales ellos representan. Y parece mentira volver a verlo a Cavallo desde esta perspectiva, con el daño que le ha causado al pueblo argentino. Me parece que algunas cosas uno debe decir. Después de tanto daño, después de tanto desacierto, me parece casi ofensivo que aparezca dando nuevamente recetas que en tanto dolor han causado en el pueblo argentino. Estamos recuperando la visibilidad de que pueblo no es lo mismo que opinión pública. Y esto para el pueblo argentino tiene un valor extraordinario. Por eso muchos dirigentes quedan fuera de época, fuera de sentido, porque no lograron determinar o no lograron convencerse que este nuevo modelo de país requiere dirigentes que asuman otra actitud ante la realidad y se comprometan de otra manera. Es tiempo de valores en la política. Es tiempo de valores donde uno de los valores de la política puede decir, la verdad que es doloroso verlo a Cavallo todavía diciendo lo que hay que hacer. Es doloroso. Sí, claro. Después lo que nos ha pasado a los argentinos y lo que nos está recuperando, poner en valor la política con la capacidad de decisión propia de la política. Preguntarle a Cavallo qué tenemos que hacer con... ¿Qué tendría que hacer Grecia? Es como preguntarle a Barreda qué hago con mi mujer si me hincha los quinotos. Claro. Odontólogo, ¿qué hago? Me dice Conchita. Hay algo digo, que se pasa por alto, digo, porque pareciera que Cavallo, digamos, que fue decisión de Cavallo irse de la política, del mismo modo que ahora es decisión de Cavallo volver, ¿no? En realidad Cavallo se fue de la política porque no podía hacer otra cosa, digamos, porque la gente lo sacó del puesto que tenía y se tuvo que prácticamente exiliar, digamos, ¿no? Sí, claro. Y acá, y eso además se plantea esto que creo que decía Julián al principio también. Acá se ve claramente una forma de entender la política de manera individual. O sea, insisto, parece una decisión, nadie le pregunta, ¿usted en qué partido, en qué contexto? Las ideas ya las sabemos, pero también podemos preguntársela, ¿no? Es decir, dentro de qué movimiento, de qué fenómeno, cómo usted piensa, o simplemente es alguien que regresa desde un canal de televisión, ¿no? Estaba pensando que lo que decía recién el diputado Domínguez es una cuestión medular y tiene que ver con el anterior informe, porque se están planteando cuestiones medulares desde este programa, por ejemplo. Cuando estamos planteándonos esta situación con la provincia de Buenos Aires y la gobernación de Scioli, justamente me parece que se está entrando en este sentido de diferenciar opinión pública de pueblo. Hay un acuerdo político por la redistribución del impuesto y demás, y en eso uno se puede pensar que hay que apoyar a Scioli. Y por otro lado, Scioli, lo decía el propio Mariotto, tiene serios cuestionamientos en algunas otras cuestiones. Y esto no está reflejado, este debate que atraviesa la provincia de Buenos Aires medularmente, políticamente, alejado del concepto de opinión pública, no está reflejado en los medios. Y el pedido de informes de la pauta la plata que gasta Scioli en los medios también es un tema central, porque me parece que tiene que es lo que está haciendo, gobernar a través de los medios y con la influencia que genera la enorme cantidad de plata que la provincia de Buenos Aires invierte en medios, en artistas, en todo el anaranjado que uno puede ver en toda la gestión de propaganda. Y la cuestión central sobre la crítica a Scioli es la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Hace pocos días escuchábamos a Leo Grosso, un diputado kirchnerista, planteando prácticamente la renuncia de Ricardo Casal. Y esto fue desoído completamente por los medios, en una cuestión que rebalsó el vaso, que es el asesinato del hermano de un militante del movimiento Evita, el chico Lautaro Bugato. Entonces yo, Julián, ya que usted está acá, le quería preguntar, ¿cómo ve justamente la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires? A ver, yo soy de la provincia de Buenos Aires, soy diputado de la provincia de Buenos Aires, obviamente que hay muchas cosas en las cuales trabajar, entre ellas recuperar la participación ciudadana, que este había sido un gran logro que la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires ha tenido. Obviamente que hay situaciones como la que Leo denunció que ponen en carne viva las asignaturas pendientes. Por eso yo creo que con estas asignaturas pendientes, como la de la basura, el tema de la seguridad y los problemas que se plantean, lo que tenemos que pensar es cómo gobernamos y gestionamos, cómo hacemos que el pueblo participe en la construcción de decisiones y de poner cualquier tipo de dispersión de energía en otras cosas que no tienen nada que ver con esta realidad. Obviamente que los temas que se plantean son asignaturas pendientes, respuestas que faltan dar. Yo no me puedo poner en fiscal ni lo voy a hacer. Lo que digo es, acá hay claramente un déficit que reclama una respuesta más comprometida. Y vos imaginate este tema. Planteando
el destino individual. La política no es una cuestión de resolución individuales. Todos queremos ser convocados a ayudar a resolver los problemas que tenemos, con la pluralidad de miradas, integrando cada uno nuestro propio compromiso del lugar que tenemos, pero lo que no se puede hacer es anteponiendo la individualidad por sobre la construcción del conjunto. Y esto es lo que creo. Creo que falta más participación popular, más participación de la comunidad en la resolución de temas tan sensibles como es el tema de seguridad. Okay. Sí, ya que el tema se deslizó en la dirección de la provincia de Buenos Aires y de su gobernación, yo digo, efectivamente, como decía Julián, no son los mejores tiempos para plantear problemas políticos, pero los problemas políticos se plantean, porque Scioli ha pasado a ser una gran esperanza dentro del movimiento que genéricamente apoya a Cristina Kirchner, de los sectores que quieren una transición, un aterrizaje en el viejo orden, sin despreciar la apoyatura de una estructura justicialista que quizás con otro candidato no pudiera ser arrastrada. Entonces me parece que hay calendarios adelantados, que yo creo que son globos de ensayo, que no estamos en las preliminares del 2015, pero que hay que seguir con mucha atención, porque alrededor de Scioli, por ejemplo, hoy vemos como Moyano, que estaba en una actitud levantisca frente al gobierno, hoy Scioli le sirve como apoyatura, como eje para mostrar una política diferenciada respecto del gobierno. Entonces me parece que los tiempos se adelantan. Más allá de que la justeza sería que no se adelantaran. Yo tengo la sensación que no vale la pena perder mucho tiempo en estos temas, porque nos aparta de la principal responsabilidad. Recién hemos tomado YPF, recién hemos nacionalizado YPF, hemos sacado normativas centrales, falta mucho por hacer. La provincia de Buenos Aires tiene 15 millones de habitantes, de los cuales 10 millones de habitantes viven en el conurbano. En 5 kilómetros vive el 63% de la población de la provincia de Buenos Aires. Sí, tenemos un déficit económico importante. Tenemos un problema económico serio. Lo que hay que hacer es construir la voluntad con todos los intendentes. El gobernador debe ser el jefe de los intendentes y liderar la construcción de la respuesta y todo apoyarlo, porque hay muchos problemas para hacer y cuando se resuelva esto se va a resolver gran parte del problema que la Argentina tiene, pero perder el tiempo en otras cosas me parece que no nos lleva absolutamente a ningún lugar. Y lo que creo que hay que tener presente es que el pueblo tiene necesidades, sentimientos, expectativas y espera que su gobernador sea quien encarne las asignaturas que hay pendientes en la provincia de Buenos Aires. Sinceramente, yo digo, como militante de la provincia de Buenos Aires y como presidente de la Cámara de Diputados, hablar de postulaciones me parece que hace una confusión de calendario, por lo menos. Le aclaro, doctor, que yo estoy completamente de acuerdo con usted. Lo que yo digo que ese deber ser no es el que un sector de la política argentina y de la provincia de Buenos Aires está ejerciendo hoy. No, pero yo estoy totalmente de acuerdo con que la agenda es esta, no hay ninguna duda. Pero precisamente creo que todos nos damos cuenta que ese sector que quiere imponer ya el tema de las candidaturas cuando faltan 3 años, es el que se expresa a través de los medios, ¿no? Entonces creo que obedecer a ese mandato de ya tener que estar discutiendo el 2015 o meterse en una interna antes de tiempo, me parece que es distractivo y que nos aleja a todos de lo que todos queremos. Entonces no nos distraigamos. Déjame decir algo que decía Perón, que era un poco más sabio que yo, seguro, por lo menos. Sí. Si lo dijo Perón, se lo dejo. No, claro, es decir, los tiempos los maneja quien conduce y todos debemos servir a eso. Lo demás se va a ir ordenando y lo va ordenando el propio pueblo y el mecanismo de resolución que cada uno tiene. Pero me parece que no tiene ningún sentido y no nos lleva a ningún lado este tipo de situaciones. Bueno, vamos a ver un informe que nos prestaron nuestros primos de TBR. Mañeto y Lanata nos explican el 54% de Cristina. Es verdad, lo vemos. Mañeto y Lanata explican el 54% de Cristina. El informe de TBR. ¿Vieron ayer lo de los tuiteros K, el programa de Lanata? Te vamos a mostrar que los tuiteros que seguimos son truchos. Son los tuiteros K. Uno escribe y los otros replican. A ver, vamos a ver qué dice el amigo Pierelli. Ah, mirá esto. Pierelli le dice a Nilda Gardé: sigamos adelante, ministra. Ah, y acá está de vuelta Juan Manuel Álvarez Medina. Ah, mira, habla lo mismo que Pierelli, lo de YPF. Son los mismos mensajes, fíjate. Todos escriben lo mismo, como si fueran robots. Por eso el gobierno se metió en Twitter. Porque con tuiteros falsos termina creando lo que se llama opinión pública. Crea corrientes de opinión. Influye sobre los medios. Ellos inventan las cosas y a la vez ellos le dan manija. Y del medio de donde lo dice Lanata, lo dice desde el principal multimedio que tiene la Argentina, que tiene en total 301 licencias en todo el país. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir,
de tus simpatías políticas y, lo que es peor de todo, de tu libertad. Crea corrientes de opinión. Influye sobre los medios. Los tuiteros K falsos tienen muy pocos seguidores. Es muy difícil establecer una agenda. 3 seguidores. 3 seguidores. 12 seguidores. Son la usina K en Twitter. Pusieron al aire 3, 4 casos muy puntuales y concretos. Pusieron al aire 3, 4 casos muy puntuales y concretos. Yo me acostumbré a, si me meto en Twitter, cuando veo un comentario, veo cuánta gente lo sigue. Porque también eso me da cierta noción de la entidad. Y de golpe cualquiera, ¿cuánto lo siguen? 50 personas. Sí. ¿Y por qué me lo voy a tomar en serio? Este tipo que habla con una Pero no te enganchas. 3 seguidores. 12 seguidores. 3 seguidores. ¿Y te preocupás por algo que en Twitter dijo uno al que siguen 4? Estamos todos locos. ¿Y te preocupás por algo que en Twitter dijo uno al que siguen 4? Estamos todos locos. El tema no es menor, porque la audiencia falsa hace pensar que la cantidad de votos es verdadera porque fue cuando se votó, pero que mantener esa cantidad también puede ser falso. ¿Y te preocupás por algo que en Twitter dijo uno al que siguen 4? Estamos todos locos. It really is quite a thrill to meet you, Mr. Holmes. It can seem a little far-fetched, though, sometimes, making these grand assumptions out of such tiny detail. Pituca cree que es el mejor culo para su sillón y sabe bien que hoy su chance es gorda. Wow, qué programa, ¿no? Rodeado de grandezas que se salen de la blusa con bestial dulzura rush y risas de varón bebé. Así Pituca se la cree. El tema de cómo el multimedio se replica a sí mismo, ¿no? Porque este informe absolutamente irrelevante pasa a ser noticia de todos los noticieros. Bueno, vamos a la nota prometida del programa de ayer de Jorge Lanata en su tercer programa. Vean la red de tuiteros truchos. Los ciber-K. Los tuiteros K. Jorge Lanata deschavó a los tuiteros K, los tuiteros truchos. Crea corrientes de opinión. Ellos inventan las cosas y a la vez ellos le dan manija. Son truchos. Son tuiteros K y ayer Lanata los deschavó. Esta investigación que, bueno, uno lo ve y dice, claro, qué fácil, cómo no se me ocurrió, pero lo hizo Lanata. Muy impactante esta investigación, ¿eh? Sí, increíble. Se podría decir que es el equivalente a subir a micros a gente por el choripán y la coca y llevarlos a una marcha. Claro. ¿No? Gracias, Santiago, por echarnos más luz sobre esta investigación. Y hoy mismo hay una nota en Clarín donde no lo ponen en la cabeza porque creo que ellos mismos les da vergüenza. En el tercer o cuarto párrafo dice, el gobierno todavía no sentó posición sobre el tema. Y vos decís, no se puede creer. ¿Cómo va a decir? ¿Qué quiere? ¿Que el gobierno encima siente posición sobre esta estupidez? Yo pensaba una cosa que tampoco es para darle un tono trágico a esto, pero que los que se supone que reivindican el derecho a la identidad y rompieron las pelotas con ese tema. Hace años, muchos años que venimos hablando de estos temas y siempre, a mí por lo menos en lo personal me pasa lo mismo. Alegría cuando veo que aparece un chico recuperado. Y rompieron las pelotas con ese tema, en muchos casos justamente y en otros casos no. Terminan suplantando la identidad de otros, es como muy patético. Lo que debería haber denunciado en todo caso, si alguien les pagaba. Si vos lo usás y está armado a propósito, vos tenés que denunciar quién es. No, claro. Es decir, puede ser... Nosotros estamos absolutamente convencidos de que esto tiene un vínculo con el Estado. Es el vínculo, por lo menos indirecto, no sabemos si directo o no, pero indirecto existe, entre dos ministros del gabinete y todos estos grupos. Lo que se cree es que esa Valmedina, una de las personas que dirige estos grupos, todavía no hemos podido cerrar la investigación y estamos trabajando en eso. Tengan confianza de que cuando le contamos algo es porque es así. Y porque sabemos cómo respaldarlo y porque sabemos cómo probarlo. Y nunca nos vamos a tirar al aire a decir algo de lo que no estamos seguros. Es el vínculo, por lo menos indirecto, no sabemos si directo o no. Lo que se cree es que esa Valmedina, una de las personas que dirige estos grupos, todavía no hemos podido cerrar la investigación y estamos trabajando en eso. Nunca nos vamos a tirar al aire a decir algo de lo que no estamos seguros.
Hiper recontrachequeamos todo. Inevitably, one begins to twist facts to shoot theories instead of theories to shoot facts. Hiper recontrachequeamos todo. La investigación que hizo Lucas Carrasco, que hay que destacar que se diferencia de esto porque Lucas realmente identificó quiénes eran los que pagaban y cómo estaban operando. Contrata el grupo Clarín a la agencia Souto, que es quien en el año 2009 le hizo la campaña a Francisco de Narváez. Y contrataron, son 3 tandas de 30 chicos, más o menos 100 chicos, a los cuales le prometen que posterior a ese trabajo van a ingresar a trabajar en alguno de los medios del grupo Clarín. Entonces los dividen en 2 grupos, a todos le dan identidades falsas, con número de documentos reales, y se dedican, por un lado, a llamar a las radios. Uno de los grupos, que es el call center, llama a las radios dejando mensajes guionados en contra de la ley de medios, de la ley de medios K, por supuesto. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus simpatías políticas. Estos son los tipos que manejan tus simpatías políticas. Lo del grupo de tareas mediáticas con Clarín atrás, truchando encuestas, falseando datos de computadora, con Clarín detrás, es la denuncia objetivamente más grave que haya producido el periodismo argentino en mucho tiempo. No ha habido no solo repercusión ni desmentida por parte de Clarín, sino que ningún medio se hizo eco. Tuvo un golpe de audacia y se dio de timbero, fogoso y feroz, de los que nunca muestran todo el mazo. Y hoy come la real manzana y no deja ni pepita. Usa sal de melodrama, pero sin abusar. Y así Pituca se la cree. Si notamos algún cambio en la nata, yo creo que probablemente el móvil del cambio de la nata es que está enojado. Está enojado. Es probable que esté enojado sin razón en algunos casos y me parece que con razón en muchos otros, porque también es cierto que lo agarraron para el bife. Le pegaron de todos lados. Pero lo cierto es que está enojado y eso te puede llevar a imprecisiones y a exageraciones y a hacer cosas que no contribuyen demasiado. Nadie puede poner en duda el 54% de los votos. Eso no se puede poner en duda. Sí te puedes permitir como periodista, y creo que lo es, hacer una investigación cuando vos detectás que hay algo que no funciona bien. Ahora, darle la dimensión que se le pretendió dar, no solo del programa de él, sino de lo que es todo el grupo, es otra de las exageraciones. Y eso es porque hay 2 cosas enfrentadas. Se está transformando en un fanatismo y eso no le conviene a nadie. Yo puedo decir esto porque no formo parte de ninguna de las 2 posiciones enfrentadas. Tengo esa libertad. Y no quiero ser rehén. Así que gracias por permitirme decir esto. Gracias por decirlo. Uy, por favor, para eso ha venido. TDR es uno de los pocos programas en donde se puede decir lo que quiera. Eso es lo que tiene de maravilloso este programa. La posición de Darín es representativa de un sector de la población. Lo que plantea Ricardo del enfrentamiento de una corporación que tiene una posición hegemónica en el mercado con más de 300 medios contra el gobierno o del gobierno contra esta corporación es interesante para debatir y para hacernos la siguiente pregunta. ¿No continúa siendo una muestra de debilidad de las democracias el hecho de que grupos económicos a los que nadie votó se puedan enfrentar a gobiernos democráticos elegidos por la ciudadanía? En el caso de Argentina, ¿por qué la sociedad tiene que soportar que el monopolio Clarín, que no fue votado por nadie, intente destruir a un gobierno legitimado por el 54% de la población? ¿Alguien quiere responder en pleno ruso, por ejemplo? Sí, yo, digamos, bueno, por supuesto que Darín puede pensar lo que piensa, pero a mí no me parece que hay dos fanatismos, 2 posiciones encontradas. Me parece que lo que acabamos de ver es sencillamente una posición dominante que no se termina de desarmar porque la ley de medios todavía no está en plena vigencia.
Me parece que el informe de la Nata no vale 2 mangos, me parece que no es un laburo periodístico serio, me parece que es una chantada, me parece que la Nata no tiene envergadura de un gran periodista por hoy. Y que si tiene la repercusión que tiene es porque trabaja para Clarín y lo usan de mascarón de proa y eso se repite ad infinitum porque tienen la posición dominante. Me parece que tiene que ver básicamente con eso. Sí, yo igual creo que no hay que caer sobre Darín, digamos, más allá de esa postura que yo creo que efectivamente en la práctica es falsa, de que uno finalmente acaba tomando partido, pero me parece que hay mucha clase media que reinterpreta o interpreta la realidad, ¿sí? Como intentando estar por fuera. Obviamente ninguno va a decir, hay 2 fanatismos y yo estoy de un lado, ¿no? Yo soy uno de los fanáticos. Claro, seguramente nadie lo va a decir así. Después me quedaba, bueno, eso interesante lo que planteaba la investigación de Lucas Carrasco, que la hizo junto a Jimena Arnolfi, en Miradas al Sur, digamos, eso generalmente no se dijo. Y una última cuestión, yo no sé si se puede agregar algo sobre la Nata, pero otra vez pensaba, digo eso, todos estos críticos de los años 90, ¿no? Los La Nata, o veían algunos videos, incluso en Magdalena contra Menem, etcétera, que ahora creemos que cambiaron o que se dieron vuelta o que se transformaron. En realidad, claro, yo creo que quizás los equivocados éramos nosotros en el sentido de pensar que ellos lo hacían por antiliberales, es decir, que se oponían a Menem por antiliberales. Y quizás en realidad se oponían a Menem por antiperonistas. ¿No? Entonces quizás, digamos, la continuidad que hay es que es ese enemigo que ellos encuentran del peronismo en sus diferentes formas, ¿no? El peronismo del neoliberalismo de los 90 y este otro peronismo. Así que quizás la continuidad está ahí. Hay una cosa que me parece rescatable de lo de Darín, que nos llama la atención sobre una parte de la sociedad que yo creo que es justamente la parte que no ve la oposición, conducida por los grupos mediáticos. Dejan de ver que hay muchos millones de personas que no tienen una posición existencial a favor del gobierno, ni tampoco están esperando que el gobierno caiga de un día para el otro, que van midiendo, y yo creo que una parte grande de esa población votó a Cristina, porque me parece que el error consiste en confundir la mirada sobre el país, que puede tener un X porcentaje, que yo no creo que pase del 10-20%, que tiene un compromiso práctico, activo, que durante el día se ocupa, y dejar de ver que hay muchas personas con las que tenemos que dialogar en un lenguaje que no es solamente el que compartimos con nuestros adherentes y con nuestros simpatizantes. ¿Domínguez? No, vuelvo al tema de hoy, esta diferencia central en la política argentina. El pueblo en su gran mayoría, que espera del conjunto de los dirigentes que resolvamos su problema. Y quizás el compromiso es cuando termine el día pensar qué pasó en el país. Y después lo otro, yo estaba pensando en un discurso de Perón a los intelectuales en el año 50. Perón decía, hay 3 clases de personas: los realistas, los que se resignan ante la realidad; los positivistas, que quieren ajustar toda la norma; y los justos. Nosotros tenemos que ser los justos, los que luchamos por una sociedad más justa. Entonces me parece que este tiempo es un tiempo de lucha por la justicia. Y tiene 2000 años, evangélico, frío o caliente. Los tibios serán vomitados, decía alguien que sabía más que nosotros, que era Jesucristo. Y me parece que se repite en la estructura de esta sociedad. Yo creo que a veces se lee como peyorativamente la antinomia. A mí me parece que Darín es representativo de un sector de la sociedad que lo piensa, pero cuando decimos hay 2 polos muy opuestos y yo no estoy en ninguno de los 2. Ahora, la pregunta es, perfecto, ¿hay una antinomia? Sí, ¿cuál es? Me parece que esa es la definición que tenemos que hacernos todos. Me parece que la antinomia concreta es un proyecto político que se opuso a las corporaciones. Y en el medio una ley de medios que quiso pluralizar la palabra. En ese marco sí hay una antinomia. Por primera vez el kirchnerismo recupera el poder de manos de las corporaciones e intenta ponerlos en el Estado. Esa recuperación en manos del Estado genera inevitablemente que tomemos posturas. Una cosa es repensar el contexto en el que vivimos y otra cosa es no plantearse desde un lugar no neutral. Y nosotros estamos en un lugar no neutral. No está mal tomar una postura, porque me parece que es como cuando te dicen, vos sos conflictivo. ¿Por qué sos conflictivo? Y bueno, porque estás aquí o estás allá. No. ¿Cuál es la antinomia? Sí. El Estado que detenta el poder y que lo podés votar, las corporaciones que tienen intereses corporativos e individuales en el marco del neocapitalismo y en el marco del capitalismo salvaje. Bueno, esa es la antinomia. Desde ese lugar uno no puede ser neutral. En el medio uno se puede decir, bueno, planteadas estas antinomias, tratemos de atravesar esta polarización para construir. Sí.
Ahora, Darín se dice, yo no quiero ser rehén de ninguna de las dos, usa la palabra rehén. No quiero ser rehén de porque lo ves ninguna de las dos peyorativamente, tal vez no lo entiende, es un tipo que me genera toda la admiración, pero me parece que él no está entendiendo cuál es la antinomia. Él se la está planteando como algo negativo, como estar de un lado o estar del otro es quedar rehén de alguna de las dos posturas. Uno sería el gobierno, otro sería el Grupo Clarín. Ahora, si uno puede repensar eso y ver que uno tiene que tomar posturas en la vida. Uno no puede caminar tibiamente por, como dice Grondona, maldición bíblica para los tibios. Me parece que hay que repensemos cuáles son las antinomias. Sí, además pensar la antinomia significa también cómo asumirla y cómo comunicarla, porque hay una forma amplia, inteligente y plural de pensar la antinomia y hay una forma sectaria y consignista. Y me parece que nosotros tenemos que librar los que favorecemos esto que dice Cintia, que el Estado le ponga límites a las corporaciones, tenemos que repensar nuestro propio lenguaje, nuestra propia aptitud para comunicarnos, no solamente con los que están predispuestos a aplaudirnos, sino para comunicarnos con aquellos que están en ese plano intermedio, más pasivo, menos comprometidos. Creo que ahí está la clave en una democracia. La democracia es electoral y en la democracia ganan, como el caso de Cristina Kirchner, aquellos que se dirigen inteligentemente a los que lo siguen, que crean mística, que crean pasión, pero además saben que hay millones que son atraíbles por lenguajes mucho más flexibles y mucho más amplios. Sí. Sí, digo, al 54% no se llegó nada más que con los convencidos, eso está claro, me parece que se llegó en la medida en que pudimos tener como interlocutores. No, pero me quedé pensando también en la utilización de la palabra consenso, de la idea del consenso, que por ejemplo Macri la gasta hasta que no le queda más nada. Es antipolítica, como lo plantea Macri, el consenso no tendría por qué razón haber partidos políticos. Me parece que la trampa está en que estamos comparando peras con naranjas. Una cosa es un partido político que ganó las elecciones legítimamente, y otra cosa es un medio de comunicación dominante. Pero ahí estaba el poder, no bueno, son pero son dos cosas totalmente distintas y tal vez lo que decía Darín tenía que ver con que estar de un lado y estar del otro significa que a veces cuando vos decís que estás de un lado significa que vos apoyás el 100%, vos podés tener una visión en lo macro si querés y apoyar y en lo micro si querés discutir algunos temas. Ahí por ahí era lo que se refería. Pero que los proyectos se enriquecen con la crítica, con el juicio crítico permanente. La naturaleza de este proceso es el juicio crítico permanente. El día que perdamos la capacidad de crítica dejaremos de representar la mayoría del pueblo argentino. ¿Cuál ha sido? Cuando se habla solamente el tema de las corporaciones, yo creo que es mucho más profundo el tema, discúlpame. Creo que Cristina representa el interés del pueblo y el pueblo sabe que no la va a traicionar. Este es el gran problema, la gran contradicción en la política argentina. Por eso yo creo que Cristina es mucho más que una presidenta. Ha nacido un liderazgo, una comunión de los valores que representa mayoritariamente al pueblo, que no es solamente el 54, porque vos decías lo de la adhesión a lo de YPF. Hoy vi una encuesta que habla de casi el 80% de adhesión a la decisión de YPF. El pueblo tiene la certeza que cada vez que la presidenta toma una decisión es para defender los intereses del pueblo. Y eso no se ha visto por años, porque Néstor no tuvo el tiempo de consolidar ese liderazgo y las razones del liderazgo. Recién lo pudimos ver en el primer mandato de Cristina. Sí. Entonces me parece que hay un tiempo decididamente nuevo en la Argentina, que requiere comportamiento nuevo. Y el consenso. La verdad que el consenso se parece... ¿El consenso qué es? La anulación de la opinión del otro, hacer lo que te impone la opinión pública, lo que te impone lo que dice que es sentido común. La construcción de acuerdos es tomar intereses, pero que siempre rige el interés del cual vos representás, que es el del pueblo. De lo contrario es traición al mandato que te dio la mayoría del pueblo argentino. Bien, nos vamos a un corte y ya volvemos con 17.8. Hey, vos, quiero hacerte una pregunta. Hoy, ¿pensaste en tu abuelo? Ya sé que no tenés tiempo para nada, pero ¿sabes qué? Él seguro que sí pensó en vos. ¿Hace cuánto que no le decís que lo querés? Hoy es un buen día para decidir pasar más tiempo con tus abuelos. Vos, que te haces fan de cada cosa, ¿por qué no te haces fan de alguien que te quiere y se preocupa por vos? Abuelo, nona, bobe, tata, llámalos como quieras, pero llámalos. Si querés, te damos la excusa. Podés contarles que con el programa de asistencia previsional de ANSES pueden obtener la jubilación o pensión de forma gratuita y sin gestores. Solo tienen que entrar en www.anses.gov.ar. Los vas a ayudar un poquito y hacerles la vida más fácil. ANSES.
con tus abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.